Hola, buenas tardes. Bienvenidos al foro juntos con el CEUCAP a nuestro ciclo de foros temáticos todos los miércoles a las 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Hoy les estaré acompañando. Mi nombre es Paola Pino. Es la segunda vez que los acompaño en este espacio, esta iniciativa que se lleva a cabo gracias a la Fundación BBVA Provincial, la Dirección de Egresados de LUCAP y el Centro de Innovación y Emprendimiento de LUCAP. Gracias una vez más por acompañarnos, por escribirnos por aquí por el chat, personas conectadas desde Caracas, desde Puerto Ordaz. Gracias a todos los que nos saludan por aquí, por estar presentes. Hoy tenemos como invitado al profesor Jesús Barrios, que él forma parte de nuestros profesores de la Cátedra Institucional Innovación y Emprendimiento de aquí de LUCAP y también es asesor y especialista de nuestra aceleradora de negocios de LUCAP. Bueno, profesor, bienvenido a este espacio. Ya puede compartir la pantalla. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Me Maravilloso. escuchan? ¿Se escucha? Perfecto, profe. Ok, de un momentico que se me salió se salió la presentación. A solicitud del profesor Jesús Barrios, que nos va a estar acompañando el día de hoy, vamos a dejar las preguntas en el chat de alguna inquietud o duda que nos surja durante su exposición y al final el profesor dará respuesta a estas. ¿Se ve la presentación, Paola? No, no se ve. No se ve. Eh, Se me salió la presentación. ¿Me avisa si se ve la presentación, Paola, por Ahora favor? sí se ve, profesor. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su presencia y su participación. Esperamos tener una sesión bastante dinámica. He escogido el tema educación y disciplina financiera a los efectos de lograr encajar en el emprendimiento, en un emprendimiento, cómo ubicar este tema tan complejo, porque realmente no es sencillo hablar de educación y disciplina financiera en un emprendimiento cuando realmente estamos orientados a que siempre es contabilidad, que es economía, que es matemática financiera, que es flujo de caja, que bueno, esa cantidad de temas que constantemente nos tienen atosigados a todos en emprendimiento, más todavía cuando estamos comenzando. Incluso las empresas como tal tienen su día a día y de verdad que les es complejo esta dinámica, ¿no? Entonces, quise escoger este tema cuando me invitaron al foro porque dije, bueno, vamos a hablar de finanzas, sí, pero vamos a hablarlo de una manera muy sencilla, de un lenguaje muy coloquial, cosa de que evitar esa barrera, eliminar esas inquietudes, esas incomodidades que a veces surgen y que de alguna manera no permiten avanzar adecuadamente, ¿ok? A ver, Profesor, disculpe si puede abrir su cámara. es que no me la quiere abrir, no me la quiere abrir, Ok, ok, perfecto. no me la quiere abrir.
A ver, no, no me la quiere abrir. Bueno, aquí tienen una breve reseña de mi currículum. Bueno, yo me dedico a la consultoría empresarial, específicamente asesor de emprendimientos y MIPYMES en América Latina. Específicamente me dedico a la parte financiera y elaboración de proyectos, tanto en Venezuela como en todo Centroamérica, específicamente con sede en Panamá. ¿Okay? Eso es brevemente una reseña que quise colocarles aquí de mi experiencia. Entonces hablemos un poquito de temas y tratemos de enfocarnos hacia lo que debemos, digamos, ubicarnos primero técnicamente. Hablemos de finanzas. ¿La finanza a qué se refiere realmente? La finanza es lo que lleva el control numérico, el control monetizado de toda la gestión que se haya realizado. Yo siempre he dicho en mis charlas, en mis conferencias, siempre he dicho que existen tres cajas directamente en cualquier sistema productivo. Cualquier ente productivo existen tres cajas. La primera caja es una caja productiva de producción, sea una empresa que sea de manufactura, sea comercial o sea de servicio. Eso es una primera caja, ¿no? La segunda caja es una fase de administración, que lleva los controles, que lleva la logística, que lleva todo esto. Y la tercera caja es la parte contable que resume todo el proceso administrativo que ha sido debidamente llevado según los procesos productivos y generalmente resume al final en un estado financiero, en un balance general, en un estado de ganancias y pérdidas. Hoy en día se le dice estado de resultados, según las normas internacionales de información financiera. Se les dice se les dice estado de resultados, y esto es el resumen como tal. Entonces, de ese resumen sale lo que es finanza. Y finanza no es más que llevar el control, la gestión, resumirla en términos monetizados directamente, de tal forma que permita evaluar el resultado en un periodo determinado o al final del periodo. Entonces, por ello es que la gestión de finanzas en un emprendimiento es importantísimo para poder controlar, para poder evaluar, para poder llevar adecuadamente esta gestión. ¿Okay? El emprendimiento. El emprendimiento básicamente es creación y desarrollo de nuevos negocios o proyectos. Eso es lo que es, en resumen, lo que es un emprendimiento. Un emprendimiento puede ser de una empresa que ya está formada y quiere hacer un proyecto nuevo, está realizando un emprendimiento y perfectamente quiere llevar sus controles también de alguna manera, porque entonces está innovando, está generando un nuevo producto o servicio según las necesidades que ella ha visto, que haya detectado de sus clientes o de un segmento de cliente específico. Entonces, este hecho se llama un emprendimiento porque luego de su proceso normal, ordinario de producción, igualmente él va a desarrollar mediante un proyecto ese emprendimiento. Asimismo, también existen los emprendimientos por necesidad, que son los más comunes, y los emprendimientos por oportunidad. Los de necesidad, que son, digamos, los que mayormente se visualizan porque haya perdido el empleo, porque quiera cambiar de empleo o quiere ya dejar de ser empleado y quiere de alguna manera incorporar nuevos elementos para su fuente de ingresos personales. Eh, entonces, ellos crean por necesidad, pero tienen que dejarse llevar también por una metodología para emprendimiento. Entonces, por eso es que el emprendimiento viene siendo la creación y desarrollo de nuevos negocios o proyectos. Quise colocarles estas dos definiciones de finanzas y emprendimiento para irnos ubicando en el tema del cual voy a tratar hoy. Entonces, ya teniendo claro que estamos claros en lo que es finanzas y lo que es emprendimiento como tal, entonces podemos perfectamente irnos a lo que es la educación financiera. Y la educación financiera no es más que aquella que provee información y conocimiento sobre las finanzas. Es una formación, es una educación, es un proceso en donde empiezo a familiarizarme con todos aquellos términos y todos aquellos modelos que permitan monetizar, permitan identificar los elementos que van
al final de la caja, las tres cajitas, ¿verdad? La contabilidad, al final ellos van a resumir completo. Entonces, un emprendimiento tiene que tener una educación financiera. Tiene un emprendedor tiene que estar formado en la parte financiera. No digo específicamente que sea un contador público, un economista, un licenciado en administración, no necesariamente tiene que ser, pero tiene que tener conocimientos. Hoy en día existen muchas academias que dictan cursos sencillos al emprendedor que le facilitan el conocimiento. Obviamente, tiene que conocerlo porque la contabilidad de la empresa la va a llevar a un contador público y este tiene que ser suficientemente amplio y con conocimientos bien consolidados, tanto en los procesos contables como en los procesos fiscales. Los procesos fiscales, que son también, forman parte de todo este proceso financiero y que mediante ellos se toman decisiones, se logra el objetivo de alcanzar un resultado final. Conociendo ya de finanzas, conociendo ya de lo que sería el proceso financiero, ya yo me estoy formando en esta educación financiera, en este proceso. La academia y los entes que se encargan de formar a individuos, existen cursos, por ejemplo, finanzas para no financieros, por decir algo. Yo, de hecho, creé un curso de finanzas para emprendimiento, porque de verdad que yo dije, ¿por qué tengo que hacerlo complejo? No tengo que hacerlo complejo, tengo que hacerlo lo más sencillo posible. Tengo que digerir esta información y que el emprendedor comprenda perfectamente toda esta información. No tiene que ser un experto contable ni un economista, no, no, si lo es, por supuesto, le va a servir muchísimo, pero sí tiene que tener una formación financiera. Y aquí les comento una experiencia que tuve yo trabajando hace varios años en un proyecto conjuntamente con un amigo. Yo elaboro proyectos para buscar financiamiento a la banca y el amigo que estaba trabajando conmigo el proyecto precisamente me dice, Jesús, aquí hay algo importante. El contador está robando la empresa. Le digo, epa, un momentico, tú estás diciendo unas palabras muy graves. De verdad que estás diciendo. Ven para que veas. Entonces él me muestra realmente y evidentemente conseguimos unas discordancias totales en los estados financieros. No había concatenación, no había un seguimiento y uno de los principios contables que existe es la continuidad. Entonces, luego de hacer las pruebas respectivas, nosotros llamamos al empresario que nos había contratado para hacer el proyecto, buscando financiamiento bancario, y evidentemente se consiguió una falla y se consiguió una reunión con el contador público. Evidentemente el contador público estaba haciendo maula, estaba haciendo dolo, y bueno, a la final tuvo que entenderse con el empresario. Yo no sé cómo habrá terminado esa situación, pero realmente sí, realmente los estados financieros nos dicen a nosotros realmente la realidad. Entonces, ¿por qué no se había dado cuenta este empresario? Porque no estaba educado financieramente, no tenía una formación financiera. Él creía que con tener un contador público que le llevara los estados financieros y le hiciera las declaraciones de impuestos respectivas en cada periodo que correspondía, él estaba bien. No, no necesariamente. Él tenía que tener conocimiento de qué estaba pasando, qué estaba sucediendo y él no conocía realmente. Ahí fue donde nos dijo a nosotros, cónchale, ¿cómo puedo yo conseguir una información o alguien que me diga, me oriente de cómo puedo hacer? Entonces nosotros le dijimos, dirígete a la academia, que la academia te puede dar formación, orientación, y bueno, así el cuento fue más largo todavía, ¿no? Entonces, por eso es importante la educación financiera. Aparte que permite también proyectar a futuro, permite conocer qué variables puedo manejar financieramente en escenarios distintos, un escenario conservador, un escenario optimista, un escenario pesimista. Yo tengo que proyectar mi empresa, mi negocio, mi emprendimiento. Tengo que proyectarlo y de alguna manera tengo que tener conocimientos de cómo yo voy a proyectar, cuáles son los escenarios distintos que yo puedo trabajar. Entonces, por eso es importante que la educación financiera se vaya manteniendo y la persona se vaya actualizando. Normalmente salen normativas nuevas, salen resoluciones, salen condiciones nuevas, nuevos impuestos. Entonces, ahí tiene que involucrarse el emprendedor, el empresario como tal, tiene que involucrarse de tal manera de que pueda conocer cuáles son las alternativas. Y cuando se reúna con su contador público,
a evaluar la situación económica de la empresa, entonces en ese momento él tenga cómo refutar, cómo discutir argumentos suficientes de tal manera que pueda conversar y proyectar el futuro de la empresa. Todo esto nos lleva a qué? Ya vimos lo que era emprendimiento, lo que es finanzas y lo que es la educación financiera. Nos lleva entonces a lo que es la disciplina financiera. Y esto no es más que ser constantes, tratar de mantenerse informado, manejar la información de manera directa al momento, lo más real posible, y ver cómo se está comportando el negocio evolutivamente en el tiempo, visualizar escenario. Entonces, esto tiene que ser una disciplina, porque la disciplina financiera lo que hace es evaluar el resultado periódicamente, aun cuando no seas un experto, vas a conocer cómo está evolucionando tu negocio. No todo lo que ingresa en caja es dinero que estoy ganando, no necesariamente. Es dinero que entra y se necesita, se utiliza, se invierte, se gasta, forma parte de la fórmula de costo. Entonces, obviamente, ya yo conociendo, teniendo formación financiera y teniendo mi identificación con un buen contador público, yo perfectamente puedo irme incorporando poco a poco y puedo hacer mesas de reuniones periódicas, una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 meses, ya decidirá según el tipo de negocio, según el tipo de emprendimiento que crea conveniente, él debe ir revisando periódicamente los resultados, monitoreando el negocio, como se le dice. Entonces, eso es generar, crear una disciplina financiera. Entonces, ¿cómo desarrollar esta disciplina financiera? Es primero la iniciativa del emprendedor, del empresario. Eso tiene que ser lo primero. Tiene que tener un conocimiento y luego tiene que irse empapando, familiarizando con la terminología, con la evolución del negocio y cómo se vincula con su alrededor. Lo que nosotros le decimos en proyectos los stakeholders, que no es más que aquellos entes que se involucran con mi negocio, los proveedores, los clientes, que forman parte de todo el proyecto como tal. Entonces, ellos también están afectados financieramente y yo puedo llegar a negociaciones efectivas en cada una de ellas. Todo esto nos lleva a un desafío. Y el primer desafío, que consiste en el grado de conocimientos financieros. En América Latina es muy general, es muy común que estos conocimientos, estos conceptos los conozcan, pero una cosa es conocer que existen los conceptos y otra cosa es la información que ellos suministran, cada uno de estos ítems, cada una de estas cuentas, los resultados, los KPI o que son los que miden el impacto tanto de endeudamiento como de liquidez, todos estos resultados, de alguna manera, yo sé que existen, pero ¿cómo yo puedo interpretarlos? Entonces, en América Latina normalmente existe un símil que es que se conoce que existe la contabilidad, se conoce que existen los KPIs, pero no carecen información adecuada, carecen de una normal eh, expresión, un adecuado uso de estas herramientas. Es por ello que el primer desafío se enfoca básicamente en que debemos de conocer que existen los conceptos, pero debemos conocer también de qué se trata cada uno de estos conceptos, por lo menos qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un ingreso, qué es un costo, qué es un gasto. Hay diferentes denominaciones, hay diferentes terminologías. En Venezuela, por ejemplo, existe la ley de costos y precios justos. Y eso cuando salió hace varios años atrás, eso fue un boom completo que salió. Entonces, yo recuerdo que yo dicté varias charlas al respecto a empresarios y muchos decían, pero entonces estoy perdiendo, no estoy ganando. Yo, bueno, tienes que analizar tus estados financieros. Entonces, el primer desafío viene siendo ese. O sea, conoce los conceptos y busca la información, consulta la información. En Internet hoy en día se consigue todo y ustedes lo saben. Ahora,
cómo obtener esa información de una manera adecuada es teniendo un buen contador público que nos oriente, que nos asesore, que nos lleve de la mano y nos diga la verdad de cómo estamos. Asimismo, estas herramientas y productos financieros tienen que ser de fácil entendimiento. Existen muchísimos KPIs, muchísimos términos financieros que son complejos para empresas grandes. Yo realmente siempre utilizo los mismos, salvo que exista una necesidad de alguna información adecuada, puntual, o sea, utilizaría una información de esa. Pero por lo general siempre trabajo con los mismos KPI, que es el de liquidez, de solvencia, de capital de trabajo, o sea, que son los mismos siempre porque son los que más comunes y que generalmente en cuando uno va a la banca a pedir financiación, estos términos se utilizan y se conocen frecuentemente, ¿no? Entonces, tienen que ser términos muy sencillos y que sean al alcance de todos. La complejidad, yo siempre he dicho, se la dejo a la NASA, porque la NASA sí ellos consiguen todos los conceptos, todas las alternativas, y con todo eso a veces se equivocan también, ¿no? Pero aquí tiene que ser sencillo. Y sobre todo un emprendimiento. Un emprendimiento, nosotros tenemos que ir poco a poco conociendo cómo va evolucionando el negocio. El segundo desafío vendría siendo que estas herramientas sirven para toma de decisiones y los indicadores financieros me permiten evaluar la gestión del dinero, cómo yo he utilizado el dinero de una manera adecuada. Puede que de repente yo esté utilizando parte de los ingresos y no tenga suficiente liquidez. Eso me lo dice el indicador financiero de liquidez. Puede que yo tenga un flujo de caja muy holgado, pero no estoy visualizando los periodos posteriores en donde probablemente la curva de ingresos disminuya y yo tenga que hacer un apalancamiento financiero. Entonces, el segundo desafío vendría siendo cómo interpretar estos indicadores para tomar decisiones de una manera adecuada y contar con estos indicadores que me permitan proyectar, que me permitan definir, decidir. Considero también, de este mismo segundo desafío, de que las finanzas deberían de dictarse desde la educación básica, porque si nosotros consideramos de que todo se ciñe frente a lo que es el mundo financiero, el mundo del comercio, el mundo del negocio, porque todo es dinero. Entonces, ¿cuándo conocemos esto? En la universidad no necesariamente debería de ser. Debería de ser desde los principios, desde muy niños, en la primaria, en la secundaria y, por supuesto, en la universidad ya se especializaría. Yo tengo casos muy interesantes de emprendedores que ellos más bien me dicen a mí, pero necesito que me expliquen cómo es la parte financiera. Y yo, bueno, tendrías que agarrar un curso que abarque finanzas específicamente. Yo te puedo dictar uno, pero no te va a ser suficiente porque yo tengo que dictar otras cosas, otros cursos también, otros módulos adicionales. Entonces tendrías que especializarte o tendrías que buscar a alguien que te oriente en la parte financiera. Entonces, esta parte debería de ser manejada desde muy principios, desde muy pequeños, porque primero que se capta muy bien la idea de la finanza y segundo, que sirve como un conducto para indicar al individuo cuáles serían los resultados financieros que pudiese tener el día de mañana en su negocio. Un tercer desafío es la inclusión y la educación financiera con el objetivo de que cada vez más personas accedan a los productos y servicios. Aquí me refiero básicamente en que no todo es la parte del ingreso y los gastos, los egresos, sino también el excedente. ¿Qué hago con ese excedente? Entonces, yo debo tratar de ensamblar de tal manera de que logre ubicar ese excedente o en el mismo negocio, en el mismo emprendimiento, o lo puedo invertir en otro tipo de negocio. Entonces, yo debo evaluar y debo conocer realmente financieramente cuál es el excedente que perfectamente puede suceder. Todos hemos vivido aquí, los que estamos en esta sala, todos hemos vivido momentos de la pandemia, en el año 2020.
Eso fue catastrófico para todos. Para el mundo entero fue catastrófico. Bueno, ¿qué sucedió? Inmediatamente las empresas bajaron sus ingresos, disminuyeron sus ingresos, tuvieron que tomar acciones inmediatas, correctivos inmediatos, tuvieron que planificar nuevamente cómo iban a trabajar la producción, aquellas empresas que no podían parar su proceso productivo, que era continuo y no podían parar. Entonces, en ese momento es donde la finanza tiene que intervenir. ¿Cuánto le debo pagar a la persona? Las deudas, ¿cómo voy a hacer? Refinanciar las deudas. Y eso, para eso tienes que tener conocimiento financiero, tienes que tener formación financiera, tienes que tener una disciplina financiera. Muchos negocios tuvieron que cerrar, pero muchos, los que se mantuvieron, los que lograron flotar en ese mar tan incómodo que era, lograron establecerse y estandarizarse de tal forma de que sobrevivieron a la situación de la pandemia. Todos la sufrimos y todavía hay consecuencias, porque imagínense, los que trabajan, países que trabajan con muchas importaciones, muchos buques se quedaron varados, se quedaron en el mar sin poder descargar y sin poder comercializar la mercancía que traían. Entonces, eso forma parte de la planificación financiera, de la previsión financiera que yo debo tener también. Entonces, llegamos al punto de cómo lograr esto, cómo lograr nosotros una educación financiera, cómo lograr una planificación financiera. Y sencillamente busqué, digamos, la información más sencilla que la voy a compartir ahorita. Se debe hacer un presupuesto, crear un plan financiero, ahorrar dinero regularmente, reducir tus gastos y controlar tus deudas. Aquí tienen un gráfico en donde le pongo los cinco aspectos principales para lograr la disciplina financiera. Veamos entonces presupuesto. ¿De qué se trata el presupuesto? Su misma palabra lo dice. ¿Ok? El presupuesto no es más que aquella planificación financiera que permite, como su mismo nombre lo dice, presupuesto. O sea, yo supongo que después podría suceder esto. No necesariamente tiene que suceder, puede que suceda excesivamente o como puede que sea desventajoso. Entonces, ese presupuesto lo voy a hacer sobre los ingresos, que por supuesto estarían las ventas, las inversiones, el financiamiento. Fíjense que el financiamiento es un ingreso. El financiamiento bancario es un ingreso que tengo, pero es un ingreso no operativo. Entonces, como es un ingreso, yo debo considerarlo en el momento adecuado, en el presupuesto, cuando necesito financiación y a qué valor, a qué costo, porque el dinero tiene un precio. Y obviamente yo tengo que pagar ese dinero. Entonces, esa financiación debo considerarla en el momento en donde yo pueda cubrir no solamente la cuota de capital, sino también la parte de intereses. La de los gastos proyectados también, que serían los costos de producción, de marketing, salarios, alquiler, impuestos, todos estos egresos que de alguna manera forma parte de el dinero en qué se invierte, en qué se utiliza el dinero que ingresa al emprendimiento, a la empresa. Y por supuesto, el negocio se debe evaluar en un periodo de un año el presupuesto. El periodo fiscal dura 12 meses en todas partes del mundo, entonces debería presupuestarse a un año. ¿Cuándo se presupuesta? Se presupuesta 3 o 4 meses antes de finalizar el ejercicio económico, a los efectos de que perfectamente cuando se inicie el nuevo ejercicio económico se logre el objetivo de evaluar el presupuesto. ¿Se dio el presupuesto? Perfecto. ¿No se dio el presupuesto? Evaluamos, interpretamos, analizamos qué sucedió. Por lo menos en el caso de esto, para volver otra vez del caso de la pandemia, todos los presupuestos se cayeron, todos los presupuestos, todos. Entonces, de verdad que hay que redimensionar nuevamente el presupuesto y hay que revisarlo. Esto se hace una vez al año, antes de finalizar el ejercicio económico, proyectándolo hacia un año posterior, y debe revisarse periódicamente. Cada mes se debe revisar el presupuesto, cómo están los niveles de ingresos, los niveles de egresos, todos los impuestos, si hay leyes nuevas, si hay impactos nuevos, si hay un mercado nuevo, si hay probablemente importaciones nuevas, y esto me afectaría mi negocio de emprendimiento. Entonces, ese presupuesto, obviamente,
Es como le pongo yo ahí, lo destaco, la piedra angular de todo negocio. Si yo no hago un presupuesto, realmente estoy trabajando a la deriva, estoy trabajando sin una brújula adecuada. Seguidamente sería el plan financiero. Y el plan financiero no es más que aquel en donde se resume todo lo que lleva una contabilidad. ¿Cómo está cuantificado el patrimonio? Con activos y pasivos. Los activos son aquellos bienes con los cuales yo estoy invirtiendo el dinero, invertí un capital inicial y esos activos están productivos. O los ingresos de materia prima, sea producto terminado, que son inventarios, los ingresos en caja, en banco, formarían todo lo que es activo, todo lo que me pertenece, todo lo que le pertenece al emprendimiento, ¿no? Los pasivos serían todas aquellas obligaciones que yo pueda tener, tanto con los proveedores como con la banca, como con otros acreedores también. El flujo de caja es muy importante. Yo cuando trabajé en la banca, tuve la oportunidad de compartir con unos directores muy conocedores de materia financiera. Y había una directora que ella decía en las sesiones de la junta directiva, cuando revisábamos los proyectos de crédito, eh, ella decía, denme el flujo de caja antes de uno hacer la presentación del caso, ella la directora, pedía el flujo de caja del proyecto inmediatamente, ¿no? Y un día le pregunté, ¿por qué usted no revisa el expediente primero, no espera que uno le haga la exposición, si no te pide el flujo de caja? Me dice que el flujo de caja es el rey. Y yo, como que el flujo de caja del raíz, sí, el que manda en el financiamiento es el flujo de caja, porque aquí es donde yo veo la gestión de la organización, de la empresa. En el caso de un emprendimiento, el flujo de caja tiene que ser muy bien monitoreado, porque en el momento en donde yo tenga mayores egresos y tenga que apalancarme constantemente, es una alerta que está pasando. O sea, o probablemente el producto no lo estoy vendiendo bien, o no encajó, o no evalué bien, o tengo egresos por otros lados que debo medir, debo identificar. Entonces, por eso es que el flujo de caja era el rey. Ella decía, el flujo de caja es el rey. Ahora, ella veía el flujo de caja, lo revisaba y luego que lo revisaba y estaba de acuerdo, decía, ahora sí, denme los estados financieros para analizar y exponme el caso. Así trabajaba esa directora en su momento, ¿no? Entonces, por eso comparto las ideas de mi experiencia también, a los efectos de poder hacer un feedback y conozcan también qué se piensa en la banca, porque yo tengo una formación bancaria financiera y me formaron como ejecutivo financiero y conozco el riesgo bancario, cómo mide el riesgo bancario, cómo mide el financiamiento bancario. Entonces, por eso es que de alguna manera trato de transmitirles a ustedes las inquietudes en base a mi experiencia, de tal forma de que pueda ubicarse bien el tema, ¿no? Y luego, por supuesto, finalmente definir los objetivos, plantearse metas. Toda empresa, todo emprendimiento tiene una meta. Obviamente es vender y ganar. Eso estamos seguros. Ajá, pero ¿cómo yo voy a lograr el posicionamiento en el mercado el día de mañana? ¿Mediante qué estrategia? ¿Cuánto me va a costar eso? ¿Cuánto realmente voy a trabajar yo cuánto le voy a destinar en el presupuesto a la comercialización? ¿Cuánto voy a invertir en nuevos productos y servicios? Eso forma parte de las metas que yo me tengo que trazar. Eso sí, las metas tienen que ser alcanzables y medibles, porque entonces no es que yo me fijé la meta, se logró o no se logró, no. ¿Por qué se logró y por qué no se logró? Y cuando se logró, evaluar los resultados de tal manera de que se pueda considerar qué puedo mejorar, qué puedo considerar mantener. Y cuando no se logró la meta, obviamente tengo que evaluar por qué no se logró y qué debo hacer para poder alcanzar esa meta o la descarto inmediatamente porque no es el momento preciso para poder desarrollar esa meta. El tercer, la tercera en detalle con respecto a la disciplina financiera, para lograr esa disciplina financiera sería ahorrar dinero. ¿En qué consiste ahorrar dinero? Bueno, primero, ahorrar dinero nos permite tranquilidad y seguridad económica. Si yo dejo una porción de mis ingresos, la dejo directamente en una cuenta de ahorro o la invierto, la dejo aparte, yo perfectamente puedo tener tranquilidad el día de mañana. Y les expongo otro caso más también que yo tuve hace varios años. Eh, Conocí una empresa manufacturera
la cual tenía una situación bastante crítica a nivel financiero, y cuando evalué la empresa, obviamente me di cuenta de que su necesidad era flujo de caja. No tenía flujo de caja y no tenía financiamiento bancario porque tenía un mal prestigio en su momento. Entonces, luego que yo evalúo, yo me senté con el empresario y le dije, vamos a hacer algo. Si tú sigues la receta que yo te voy a decir, no es que sea la mejor del mundo, pero te voy a ayudar a mejorar tu situación financiera. Luego que mejoró su situación financiera y los bancos empezaron a creer en él, le dije, ¿qué vas a hacer con el excedente? Me dice, bueno, no, voy a repartirlo entre los socios. No, vas a invertirlo y tu cuenta de ahorro ahora va a ser la materia prima con la cual tú estás trabajando, una empresa manufacturera, ¿no? La materia prima, y tú vas a invertir en materia prima todo el tiempo. Tu cuenta de ahorro, tu ahorro va a ser materia prima. Bueno, 25 años después, la empresa, si la ven ustedes, no es ni la sombra de la que yo conocí. Obviamente ya tiene sucursales, ya creció tanto que, bueno, que el ahorro, que ni siquiera era en dinero, era en bien, pero él me tomó la palabra y sigue reinvirtiendo todas sus ganancias en materia prima, materia prima, materia prima. Y eso es lo que lo ha hecho crecer. ¿Ok? Entonces, por eso, ahorrar dinero, ahorrar en productos que de alguna manera no sean perecederos, por supuesto, y que de alguna manera te den tranquilidad y seguridad económica. El otro aspecto sería permite alcanzar metas. Obviamente, el ahorro te permite planificar y alcanzar esas metas que tú quieres llegar. Quiero lograr un mercado nuevo, quiero lograr unos nuevos productos o servicios. Ayuda a cubrir gastos importantes. Siempre, en cualquier emergencia, el caso del año 2020 con la pandemia, muchas empresas utilizaron parte de sus ahorros, parte de sus beneficios, los utilizaron para mantener las empresas operativas y no despedir al personal. Permite tener un ahorro de emergencia, te permite invertir en el futuro, preparación para la jubilación, por supuesto, para el retiro, ¿ok? Legado para futuras generaciones, educar a las personas de las futuras generaciones. Aquí en Venezuela está existiendo un fenómeno de que no hay generación de relevo a nivel empresarial, y eso es muy delicado, muy grave, porque ahorita con la juventud está enfocada básicamente con la inteligencia artificial y con las redes sociales, entonces no hay continuidad empresarial, y eso es muy delicado porque obviamente un país necesita sus empresas, sí necesita la inteligencia artificial, necesita las redes sociales y necesita todo, pero incorpora eso, pero tienes también que formar personas. La misma generación de relevo debe darle continuidad porque los procesos productivos y todas las personas necesitamos siempre bienes o servicios. Em, te enseña, por supuesto, ahorrar te enseña la disciplina financiera, te genera obligatoriedad, aparte un 5%, un 10%, perfectamente, pudieses enfocarte en ese ahorro que periódicamente lo vas dejando. ¿Ok? Obviamente vas a tener una buena reputación financiera. ¿En qué sentido? En que la reputación financiera viene siendo qué tan buen administrador eres, qué tan buen gerente financiero eres. Y por supuesto, ahorrar es una buena práctica financiera. El otro elemento de la fórmula para lograr disciplina financiera es reducir los gastos. Bueno, es difícil a veces reducir los gastos, y sobre todo en Venezuela con tantos gastos que tenemos, ¿no? Pero bueno, o sea, si nosotros analizamos los gastos, podemos de alguna manera mantener equilibrio. Entonces, dentro de ello les pongo algunos ejemplos. Comprar en cadenas de descuento, obviamente, o sea, buscar los mejores precios, buen producto, pero mejores precios. Prestar atención a tus gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Vienen siendo esos gastos pequeñitos que a la final se van acumulando y acumulando, y cuando sacas la cuenta es una bola completa de dinero que tienes fuera, que has gastado y que no tienes manera de recuperarlo porque ya lo gastaste. Entonces, esos gastos hormiga que compraste tal cosa, se te antojó esto, o sea, hay que controlarlo. No es que no lo hagas, sino que hay que controlarlo, ¿ok? Reducirlos. Invertir periódicamente en activos productivos, muy importante esto. Aquellas empresas que son manufactureras o aquellos emprendimientos que están orientados a producir un bien o servicio, deben invertir en activos productivos. Sí, también tienen que invertir en publicidad, promociones, es necesario, forma parte, pero también piensa en qué activos productivos, la innovación, qué elementos te pueden permitir a ti mantenerte en el mercado.
Bajar el consumo de la luz y electrodomésticos, evaluar la factura telefónica, eso es otro también, la factura telefónica. Le damos a los ejecutivos, le damos a los vendedores, le damos teléfono y todo, ajá, y todo lo carga la empresa, pero no sabemos el uso adecuado que se le está dando. Entonces hay que controlarlo. ¿De qué manera? Con prepagos podría ser, y buscar la manera de disminuir, no eliminar, sino disminuir, reducir esos gastos. Compartir el vehículo. Hay quienes viven cerca y perfectamente pueden ahorrar, ahorita con lo del combustible en Venezuela, este, perfectamente pueden ahorrar en el traslado con lo del combustible. Entonces, esta semana me toca a mí, la siguiente semana le toca al otro y así sucesivamente. ¿Ok? Tratar de comer en casa, cocinar en casa, por supuesto. O sea, no es muy sabroso comer en un restaurante también, pero por supuesto sale más costoso. Un almuerzo puede ser 15, 20, 25, $30. Si lo multiplicas por 3 personas, son $100 fácilmente. Entonces, está bien, lo puedes hacer, pero trata de reducirlo lo más posible, ¿no? Y comprar productos en temporada. Finalmente, para la forma de lograr disciplina financiera, vendría siendo controlar las deudas. ¿De qué manera? Si tienes deudas bancarias, trata de consolidarlas en un solo banco o dos bancos. Es mi mejor sugerencia. Tienes 4, 5, 6 cuentas bancarias. Tienes de las 5 cuentas bancarias, por poner un ejemplo, tienes tres que tienen financiamiento bancario. Trata de consolidarlos de tal manera que puedas tener una sola o dos fechas de vencimiento y te es más cómodo manejarla, y te es más sencillo para poder administrarla y también para poder consolidar e invertir de una manera con cabeza fresca y no tener 5 o 3 o 6 financiamientos distintos, o sea, vencimientos distintos. En consejos para salir de las deudas más rápido, bueno, obviamente priorizar los pagos, mientras más rápido pagues, mejor. Hay una máxima que tenemos nosotros, los asesores, de que el financiamiento más económico existe con los proveedores. Los proveedores cero tasa de interés. Entonces, si logro conseguir financiamiento con los proveedores, sea 15, 20 días, 25, 30 días, eso es 0% de interés. Él no me va a cobrar ese interés. El banco sí me va a cobrar interés, porque el banco trabaja con el dinero de los demás, porque es de los depositantes, pero tiene que generar ingresos. Y los ingresos son a través de, dentro de tantos ingresos que tiene la banca, son por las tasas de interés que cobran por los préstamos. Presupuestar inteligentemente, generar ingresos adicionales, negociar con acreedores y mantener la disciplina financiera. ¿Qué nos lleva a todo esto? A una primera conclusión importancia. Nos lleva a que, así como conoce sus riesgos mediante la información, formación y asesoramiento, también debe desarrollar confianza y conciencia de las oportunidades. Nosotros en la educación financiera debemos de ser suficientemente amplios y conocedores del tema de finanzas, conocedor de los términos que de alguna manera me canalicen el emprendimiento y me faciliten el, el, el desarrollo, la actividad como tal que vaya a realizar con el emprendimiento. La segunda conclusión de importancia, por supuesto, la educación financiera es muy importante porque él me ayuda a comprender cómo está evolucionando el negocio, cómo puedo yo valorizar el negocio, venderlo el día de mañana. Si deseo venderlo, ya yo voy a vender un negocio que está produciendo y sé cuánto vale. Entonces, esa educación financiera me permite a mí no solamente conocer los riesgos y oportunidades, sino también ver cómo está mi negocio en el mercado y cómo puede ser de alguna manera ofrecido y cómo puedo yo mejorar también el día de mañana. La tercera conclusión de importancia sería que la educación financiera no se le ha dado mayor relevancia. Normalmente el emprendedor arranca directamente con su emprendimiento, no tiene conocimiento de cómo abrir una cuenta bancaria, qué opciones puede tener, qué tipo de cuenta bancaria debe abrir, qué banco le conviene más. Normalmente es muy empírica la experiencia financiera que tiene el emprendedor, por lo general, ¿no? Estoy hablando en términos generales, no necesariamente tienen que ser todos. Entonces, conocer realmente las alternativas y que tenga un asesor bancario, un asesor financiero bancario, que de alguna manera debe ser el mismo ejecutivo del banco, que ofrezca los productos y servicios que de alguna manera se requieran en su negocio como tal.
Finalmente, la conclusión de importancia número 4 es la poca o nula educación de disciplina financiera trae consigo graves consecuencias como el sobreendeudamiento, ineficiencia en el manejo de las finanzas personales, ausencia de ahorro e inversiones erradas, o bien terminan tomando decisiones que resultan ser desventajosas. Esta es la más grave de todas porque la educación y la disciplina financiera me permitirán mantener un negocio operativo constantemente en el cual yo pueda vivir, pueda desarrollarme y pueda mantener a mi familia. Con esto les doy las gracias por su participación y atención y quedo atento a cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias, profesor, por esa exposición. Aquí tenemos una pregunta. ¿A qué se refiere usted en la lámina anterior con presupuestar inteligente? Si nos puede indicar la Sí. lámina específicamente, Fabio. ¿En qué página? Bueno, si quieres avanza y ahorita cuando te lo diga, 23. la 23. Ok. Ajá. La educación financiera es importante porque te ayuda a tomar decisiones informadas y a tener un mayor control sobre tu vida financiera. La educación financiera también te ayuda a comprender los riesgos y las oportunidades que pueden presentarse en el mercado financiero. No te entiendo entonces cuál es la consulta exactamente. Inteligencia financiera, estaba hablando, ¿no? Presupuestar, o sea, presupuestar de forma inteligente. O la 22. Debe ser la Indica que 22. puede ser la 22. Sí, puede ser la 22. Ajá, presupuestar de manera inteligente. Si conocemos el negocio, fíjense, nosotros en consultoría siempre evaluamos la capacidad del emprendedor y el empresario de conocer su negocio. Al conocer su negocio, obviamente va a ser una persona que domina el tema, no solamente en el producto, el proceso productivo, sino también va a conocer de qué manera puede ser él innovador y puede ser, este, puede incorporar otros elementos. Entonces, manejar de una manera inteligente el presupuesto consiste en conocer el negocio, saber en qué momento puede manejar las variantes, las variables que puedan existir frente a escenarios distintos. Por ejemplo, una empresa, por decirles cualquiera, fabricante de trajes de baño, es una empresa que tiene momentos cíclicos. Entonces, él sabrá en qué momento puede presupuestar la compra de materia prima y cuánto va a soportar esta compra de materia prima en las ventas. Entonces, ya él previamente, conociendo su proceso productivo y conociendo cómo de alguna manera funciona su negocio, él puede presupuestar, él puede pensar, puede idear y puede establecer parámetros en los cuales puede manejarse su negocio de una manera sin tener que endeudarse tanto, sino buscar el momento de endeudamiento en donde pueda cancelar posteriormente. Muy bien. Aquí tenemos una consulta de Ronald. Al parecer, Ronald, creo que es estudiante de la Cátedra Institucional de Innovación y Emprendimiento y hace una consulta sobre las métricas que nos recomienda medir, cómo podemos evaluarlas o más bien crearlas, sobre todo las financieras en un contexto en el que deseo emprender pero no existe data. Bueno, Así es, estudiante de la cátedra. sí, Bienvenido, Ronald. fíjate, bueno, cuando no existe data, obviamente me imagino que es la data estadística nacional. Nosotros no podemos guiarnos ahorita por data estadística nacional porque realmente sabemos que hay una distorsión en la información. Está muy antiguo, por decirlo así. Tiene, creo que si mal no recuerdo, cerca de 10 años que no se actualiza la data para poder medir y comparar. Porque lo ideal es compararse. Hoy en día es muy difícil proyectar en Venezuela también por las variables macroeconómicas. Ahora, ¿cómo podríamos crear? Bueno, tú puedes, primero y principal, los indicadores financieros, que son los KPI financieros, existen liquidez, endeudamiento, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Es decir, existe una gran gama de indicadores financieros.
este, puedes crear también indicadores. Pueden ser, tú puedes crear tus propios indicadores también. Pero los normalmente que se utilizan son los de endeudamiento, liquidez, los de rotación, que son los que se denominan de actividad, y proyectar en base a eso. Ahora, hay una fórmula básica que realmente no forma parte de esta charla, porque yo dije que no iba a dictar nada de clase de contabilidad ni matemática financiera ni nada, sino que quería hacer una comprensión realmente general de qué se trata finanzas, de la educación financiera como tal. Entonces, pero existen unas fórmulas que perfectamente se pueden utilizar, por lo menos la de capital de trabajo. Capital de trabajo es activo circulante menos el pasivo circulante. Entonces, es restar ese valor, y el capital de trabajo sería el margen que me quedaría entre uno y otro. Hay empresas que tienen capital de trabajo y empresas que no tienen capital de trabajo. Pero bueno, eso formaría parte de una charla posterior que sería ya de explicar más o menos qué tipo de indicadores financieros se pudiesen utilizar en un emprendimiento. Ahora, cuando tú comienzas un emprendimiento, tú no puedes trabajar con tantos indicadores financieros porque no tienes una data a la cual estás arrancando. No tienes una experiencia con la cual puedes compararte. Entonces, ahí mi sugerencia sería esperar un periodo económico inicial, ir evaluando periódicamente cómo está el comportamiento del flujo de caja e ir evaluando cómo puedes mejorar o cómo puedes solventar situaciones críticas. En un emprendimiento, en su fase inicial, su fase de iniciación, de ideación como tal, que es lo que nosotros decimos capital semilla, no se recomienda utilizar tantos indicadores financieros porque no hay una data en la cual yo pueda trabajar y ni pueda compararme con algún negocio similar. Excelente, profesor. ¿Alguno más en el chat tendrá alguna duda o pregunta que quiera realizarle al profesor? Bueno, mientras alguien se anima a realizar una pregunta adicional, me parece, a ver, ok. Me parece importante resaltar el hecho de que no es necesario ser expertos para saber sobre un tema, y un tema tan esencial y transversal como es las finanzas en los negocios. Ciertamente cuando se genera un emprendimiento, quizás no es lo primero que se ve, incluso cuando ese emprendimiento va creciendo. Ciertamente el emprendedor, no sé si por ser números, le tiene miedo a aprender y saber sobre eso, porque ciertamente es un miedo porque lo hemos visto los emprendedores que hemos atendido desde el Centro de Innovación y Emprendimiento, al ver o a determinar cuáles podrían ser su margen, cuáles podrían ser sus ganancias, al ver cuáles son sus costos, y cuando se ven esa realidad, puede ser de alguna manera muy chocante, muy triste, incluso desalentador, pero tener estas herramientas, tener estos conocimientos nos permite tomar decisiones también más inteligentes para ser también sostenible el negocio a largo plazo. Ciertamente, Paola, y reafirmando un poco lo que tú estás comentando, le voy a compartir aquí la experiencia que tuve hace un mes en Acelera UCAP. Tuve la oportunidad de asistir, asesorar a dos emprendedores que están muy bien con su proyecto, y dentro de la asesoría se solicitó la financiera. Entonces me decidieron que fuera yo. Bueno, yo le planteo a ellos, le digo, conozco tu negocio porque me has mostrado el plan de negocio, más o menos, de qué se trata, pero ¿qué necesitas realmente de información? Le digo yo, ¿qué necesitas? Porque en el plan de negocio no me dice exactamente qué necesita. Ellos me dicen, bueno, necesito, ya no, nuestro negocio tiene 2 años o 3 años, creo que si mal no recuerdo, sí, 2 años y medio tiene el negocio funcionando, y están en la fase de startup, realmente. Entonces, necesitamos identificar cómo se compara los indicadores financieros, que no sabemos cuáles son los adecuados, y también con respecto al flujo de caja. Yo le dije, bueno, no te voy a dar ni una cátedra ni nada de eso, te lo voy a dar aquí. Yo precisamente te voy a dar la herramienta, porque existen muchas herramientas ya formuladas que están diseñadas para procesos sencillos. Hay también para procesos complejos. Pero para un emprendimiento tiene que ser lo más sencillo posible. Bueno, le facilité la herramienta de tal manera de que ya hoy en día ya están avanzando
proyectaron a 5 años, me mandaron 3 escenarios, conservador, optimista, y el pesimista, me mandaron todo, Dios, o sea, claro, al facilitarle una herramienta ya formulada en Excel, que es fácilmente entendible, tiene sus indicaciones, tiene sus señalizaciones, sus descripciones, sus conceptos, sus definiciones, tienen todo. Entonces, ya lo que te hace es facilitarte la información porque tú eres un emprendedor, conoces, pero no tienes la herramienta. Entonces, ahí fue donde le dije, tienes que hablar con tu contador, de tal manera que tu contador también conozca lo que estás haciendo y qué herramientas estás utilizando. Entonces, para reafirmar un poco lo que tú estabas comentando, Paola. Exacto, sí. Es dejar ese temor, eh, insertarse en ese conocimiento, conocer las herramientas y aparte de conocer esas herramientas, esos conceptos básicos, también saber cómo aplicarlas a mi negocio. María Emilia nos comenta que existe miedo al riesgo y al fracaso financiero. Totalmente, ese es un miedo principal de los emprendedores, es el miedo al fracaso y de perder la inversión, de perder el tiempo y perder las esperanzas de lo que se había pensado. Por eso es importante tener en cuenta lo que nos compartió el profesor Jesús Barrio, que es la fórmula para lograr la disciplina financiera. Aquí tenemos una duda de Ronald que nos comenta. Una duda adicional. En el caso venezolano, ¿es recomendable hacer un análisis comparativo con algún país que tenga data y contexto económico similar a nuestro país? Esto para entender algún nicho de negocio con los indicadores financieros. Bueno, es muy difícil compararse con otro país porque son costumbres distintas, son consumidores distintos. Si no conocemos nuestro país, no conocemos el mercado nacional, realmente es muy complicado compararse con otro país. Es mi principio inicial. Lo ideal es primero conocer del emprendimiento, pasar de la fase de iniciación a la fase startup. Luego que estás en startup, tratar de evitar lo que es el Valle de la Muerte, que el Valle de la Muerte es donde nos animamos todos completos y de repente el negocio se cayó y dijimos, ¿qué pasó aquí? Y bueno, es evitar lo posible porque una cosa es empezar a ver que la caja hace clean, clean todo el tiempo, pero ingresa dinero, pero ese dinero no es tuyo precisamente. Ese dinero tiene que ser del negocio y tiene que ser bien administrado. Entonces, eso sería un elemento importante para evaluar de la fase de ideación a la fase de startup y empezar a evaluar cómo va a crecer el negocio. Luego, tú te vas a comparar con otro país cuando ya estés pensando en exportar. Y si tú satisfaces el mercado nacional, el mercado local, obviamente el excedente pudieses compartirlo en un mercado internacional. Ahora, el mercado internacional es mucho más complejo y mucho más difícil de entrar que el mismo mercado nacional. Si el mercado nacional te ha costado por lo menos 2 años o 3 años para introducirte, a lo mejor el mercado internacional te puede costar un poco más de tiempo de eso, porque tienes la experiencia de emprendimiento en un país donde están haciendo el emprendimiento, está comenzando, digamos, estamos en un boom de emprendimiento, pero son emprendimientos que tienen que ser bien planificados. Un emprendimiento tiene que ser bien determinado de que sea para satisfacer una necesidad. No es lo que a mí me provoque, es lo que necesita el público. Y yo siempre he dicho que el público es quien te paga. El cliente es quien paga y tú tienes que trabajar para lo que quiere el cliente, no lo que tú quieras. Entonces, compararme yo con un mercado nacional versus un mercado internacional es más complejo porque yo no sé qué quiere el internacional y cómo yo puedo satisfacer esa necesidad. Generar caja, sí, perfecto. Todos queremos generar dólares, todos queremos ganar divisas, todos queremos ganar, pero hasta qué cierto punto estás arriesgando tu reputación y tu esfuerzo inicial para poder llegar a eso. Yo conozco empresas que tienen 50 años, otras tienen 35, 25, 40 años y todavía no han exportado nada. Y yo les digo, está en el momento de exportar. Me dicen, no, todavía no me siento seguro. Entonces, dejar un poco de comparar con el internacional y tratar de compararse con el nacional, aunque es muy difícil, pero siempre hay data en las cámaras de comercio, las cámaras industriales, las cámaras de empresarios, siempre hay data, no es confiable 100%, pero por lo menos un 60, un 70, un 80% de confiabilidad pueden tener. Excelente, profe. María Emilia nos comenta, eh, a ver si podría mencionar alguna herramienta sencilla.
herramienta financiera sencilla ¿en qué? En muchas. Exactamente, sí. Habría que saber en qué área Sí, específicamente. no es sí, exactamente, o sea, porque yo tengo herramientas financieras para análisis financiero de un año, análisis financiero para 3 años, para 5 años, tengo flujo de caja para un año, flujo de caja para 3, 4, 5 años, me dan indicadores financieros, o sea, tengo muchas herramientas, no sé a cuál herramienta quisieras tener, ¿ok? Pero me puedes escribir, en dado caso que se acabe el tiempo, me puedes escribir a mi correo, me puedes Exactamente. Allí, sí. si quieren, le toman una foto a la pantalla que allí tienen el contacto del profesor. Ah, bueno, aquí nos comparte María Emilia, flujo de caja a un año. Flujo de caja un año, sí, mira, yo te podría facilitar, depende del tipo de negocio, porque eso hay que evaluar primero el tipo de negocio. Flujo de caja, en internet vas a conseguir muchos genéricos, yo prefiero más bien evaluar qué tipo de negocio es, porque eso, según el ciclo operativo y el ciclo productivo, que son dos ciclos distintos, en todo negocio, uno tiene que evaluar el flujo de caja, cómo funciona. Hay quienes para un año tienen 3 ciclos de caja en un mismo año, o 4 ciclos de caja en un mismo año, o 2 ciclos de caja en un mismo año. Entonces, hay que evaluar primero el tipo de negocio, el tipo de emprendimiento para ver cuál es el flujo de caja que más se adaptaría. Tú puedes revisar en la web, hay muchos flujos de caja, muchos en Excel, son sencillos. Ahora habría que evaluar cuáles son las partidas que tienes que afectan tus ingresos y tus gastos, de tal manera que se pueda adaptar a tu emprendimiento. Muchas gracias, profesor. Bueno, con esta respuesta cerramos la sesión del día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Los esperamos el próximo miércoles con la participación de Mónica Salazar en su ponencia El arte del pitch, cómo levantar capital con éxito. No se lo pierdan. Muchas gracias, profesor Jesús Barrios, por acompañarnos una vez más en este espacio de conocimiento donde hay una comunidad siempre presente, participativa y con muchas ganas de aprender. Y bueno, esperamos que como Ronald, nuestro estudiante de la cátedra, se sigan conectando muchos estudiantes a esta hora, a esta experiencia. Y bueno, para cerrar, les dejo con más conocimiento, nos genera más certidumbre y nos permite tomar decisiones más inteligentes. Muchas gracias, feliz tarde a todos. Nos vemos el Gracias a próximo todos. miércoles. Gracias. Hasta luego.